Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrada de Llegas Interiores. Estuvimos con Carmen Valiero, gran compositora, música, docente, y hablando con ella sobre cómo vamos procesando, gestionando y lidiando con estos días de encierro y cuarentena. Así que sin más introducciones, les agradezco otra vez por acompañar y que disfruten la entrevista, que realmente tiene como momentos que yo creo que nos ayudan a pensarse a sí mismos en el transcurrir de este tiempo tan raro. Un saludo. Empezando entonces el encuentro, ponele que... Dale. no, porque una de las cosas, a ver, retomando un poco lo que veníamos hablando antes de que se empezara a grabar, una de las cosas que sí pasó es que lo que hay que hacer es como un ejercicio a partir de la cuarentena, ¿no? De filtro y administración de lo que se consume, por lo menos virtualmente, en términos de, sobre todo también tomándolo como algo que puede nutrir o ser nocivo para la cabeza, digamos, Claro, ante tanta producción. No hablar, ni me meto en el tema de los medios, ¿no? De cómo se administra y se regula la información política y demás, que es una salsa a la que ya veníamos acostumbrados, que hoy sigue bailando la misma danza. Pero respecto bueno, al vivir internamente la cuarentena, fue como decir, bueno, a ver, acá pongo el ojo porque si no me hundo en la cantidad de gente que necesita expresarse, gente que necesita exhibirse, y también la pregunta de cuánto necesito yo y para qué. Esto es como, arranquemos con eso. ¿Necesito? sí, ¿Para qué? ¿Dónde me ubico en todo eso para pensarme y para accionar o no? O tal vez dejar de hacerlo para entrar sí, como en otros carriles. sí. Para mí hay una trampa en la comunicación, porque hay cierta impunidad. Yo digo, la comunicación, el intercambio con alguien, permite que el otro te interpele y que piense lo que estás diciendo y conteste. En cambio, la voluntad unilateral de la comunicación, el que alguien decida unilateralmente comunicarse conmigo, muchas veces genera impunidad porque yo no elegí eso. Entonces, no es comunicación, muchas veces es imposición de información. Eh, entonces, yo creo que esa es la parte peligrosa de los medios, en general estos, ¿no? De la cosa virtual. Que empieza a ver ¿Te en el, referís a en el redes aislamiento. sociales y demás? Perdón, para entender a dónde estás yendo. ¿Te referís Sí, a hablo de redes redes sociales? sociales. Sí. Hablo de todo tipo de redes sociales, de todas en general, ¿no? Mm. Y creo, o sea, el ser humano, por ejemplo, estadísticamente, y sobre todo el consumista, es muy invasivo. Entonces, por ejemplo, te invade una playa, es lo que pasó ahora con Inglaterra, que se levanta la cuarentena y ya eran 200.000 personas una al lado de la otra en la playa, que ¿No? cuando Como se retiraron depredadores de verdad. depredadores. Bueno, yo tengo una teoría sobre el turismo, de hecho escribí una obra de teatro que supongo que la vamos a estrenar, que se llama El Anafe, y habla de la polución industrial y la polución turística, que para mí es lo mismo. Eh, son como manga de langostas, ¿viste? Vienen y te meten en una La fábrica, sombra de las vienen. langostas que llega, Sí, sí. sí, 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 sí. Y yo creo que en la virtualidad, si bien físicamente no hay invasión porque no se puede, virtualmente es el mismo mecanismo. Yo no quiero escuchar tu radio al lado, o no quiero que grites al lado cuando estoy mirando un cuadro, o no quiero en una playa escuchar una radio a los gritos cuando estoy mirando el mar. Y todas esas formas invasivas, que ahora, bueno, obviamente hay una impotencia en ese tema, igual se buscó la forma de que se siga invadiendo. Y yo hablo de la gente, no hablo de los medios de comunicación, que ese es otro tema aparte y Sí, muy aparte. delicado. Pero digo como mecanismo social, como un fenómeno sociológico. Siempre sentí esa invasión, por eso nunca tuve fotos ni nada, me da pudor, en principio me da pudor, ¿no? Creer que a alguien le interesa lo que ¿Le yo interesa? pienso. Mm. Claro, pero además porque me parece que sí que hay una invasión y que el pensamiento general es invasivo. Es ahí donde todavía gozamos, muy trabajada, ¿no? Pero de esa cierta libertad de poder elegir qué se escucha y qué no. Obviamente hay Claro, un cierto punto en el que la necesidad de comunicación y la necesidad del otro, y tal vez en el encierro,
tiene cierta gracia, sobre todo el contacto, como cierta idea de que se establece, bueno, se hace contacto, viste, como dos cables, che, se hace contacto, vive. Sí, sí, Vive sí, el sí, sí. contacto. Pero la administración de eso, en eso sí uno goza libertad, aunque no parezca, aunque uno utilice mecánicamente su tiempo para abrir cualquier red social y mirarla, digo, puede imponerse el músculo un poquito más trabajado, un poco, y requiere un trabajo muchísimo más consciente, porque la corriente no va hacia ahí. La corriente No, no, por interna, eso te digo. Para la mí corriente fue muy interna. gráfico la multitud de gente en una playa dejando basura por todos lados. Eh, yo creo que la multitud de gente online dejando basura por todos lados es similar, no es que cambia el mecanismo, Claro, no es que se vuelve cambia el prudente y medio. prolija la persona. Claro, claro, que cambia de medio de invasión. Eh, pero esto no implica que esté en contra de las redes sociales como tampoco estoy en contra de la playa. ¿Se entiende? Digo, el uso de las cosas. Claro, no es que esté en contra del océano, al revés. Pero es el uso y abuso. Y además porque a veces se confunden las formas de comunicación con, para mí, las catarsis. Las necesidades de creer que existís si alguien te mira, por ejemplo. Eso es muy fuerte, es un mecanismo que es relativamente nuevo además. Yo me acuerdo Sí, hace muchos, muchos años que había ido a una ginecóloga y me olvidé unas carpetas. Tenía carpetas con, en ese momento eran recortes de diario y todo, porque tenía que, no me acuerdo, para hacer prensa era. Y me acuerdo que me las olvidé, como todas esas cosas que yo siempre me olvido. Entonces fui a buscarlas otra vez y la secretaria, cuando me dio la carpeta, me dijo, ah, sí, la vi, dice, no sabía, usted es alguien. Una frase sorprendente, buenísimo. sorprendente. Claro, usted es alguien porque había una foto, o sea, era alguien. Entonces esa creencia de que existís en la medida que alguien confirma tu existencia, que no tiene que ver con la soledad existencial real del ser humano, Ujú. tiene que ver con una patología de este siglo, te diría, y de estos últimos años. Sí, completamente, y ahí creo que se puede unir con otro de los temas que también nos atraviesan, porque digo, para mí hay algo de contradictorio a ser trabajado en esto que decís respecto a la existencia de uno en tanto artista. Ujú. Porque digo, hay otras, yo creo que si uno, a ver, por decirlo como muy, muy burdamente, si uno anduviera por redes sociales de gente que no se dedica al arte, eh, me parece que la privacidad seguramente sea manejada de otra manera, o no, no porque no muestren fotos de los chicos, pero lo que se muestra es de un orden, ¿no? No, no creo que sea tan profesional, de logro profesional, o de anhelo profesional, de necesidad Entonces, en cambio, aquel que se dedica a una rubro, digamos, vinculado al arte, a la música, al teatro, a diversos, a cualquiera sea el lenguaje, viste que está esta idea de que el teatro completa su existencia con el público, digamos, como que uno empieza a existir, la obra empieza a existir a partir, no a partir, pero también con un elemento constitutivo que es la mirada del otro. Entonces, en ese sentido, estas ventanas que se abren de las redes sociales para hacer una ventana para exponerse y terminar de hacer y terminar de hacer falsamente ese acto de ser completo a través de la mirada del otro, parece que se pone ahí a girar en falso con una idea de esto es arte, digamos, como de expresión, necesidad de expresarse, no solo de mostrar la foto a los que son tus amigos de modo privado, de vos y tu familia, porque a veces es lindo compartir esas cosas, sino que entra a girar en un circuito más del orden de la necesidad, bajo la suposición de que uno existe con la legitimación del otro. Y ahí hay un problema. En tanto artista ya es complicado entender Sí, cuáles son los sí, procesos que son más internos y cuando algo está dispuesto a ser exhibido porque está buenísimo que sea eso y no toda la basura que uno tuvo que procesar para que eso exista. ¿Entendés? sí, 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 Entonces sí, digo, sí, hay algo que se mezcla un poco en nuestra subjetiva como personas que se dedican al arte, sí, eh, no sé, lo digo porque agarré la frase que vos dijiste, la necesidad de existir si alguien te mira. Y sí. eso también se vincula con nuestra función en el arte, digamos, como hacedores. Sí, pero para mí hay una diferencia
Sí. que la gente que se dedica, en general, ¿no? No quiero generalizar, pero la gente que se dedica al arte necesita ser mirado o mirada, pero necesita sobre todo la mirada de la obra. O sea, yo existo en la medida en que alguien me escuche cantar, entre comillas, porque más o menos, ¿no? Pero digo, alguien existe en la medida que puede actuar. Entonces, la actuación y el canto, o la literatura, o la pintura, son formas abstractas, o sea, son miradas del mundo que vos estás haciendo, no es una mirada de vos, es una mirada del mundo que vos transmitís a otra persona. Una necesidad de traducir tu mirada profundamente hablando, digo, pues hay miles de boludeces como todo, en todo tipo de consumismo, pero digo, profundamente el sentido del arte, digo, ¿no? Tiene que ver con eso, con transmitir y traducir tu mirada para que sea vista, pero lo que tiene que ser vista es la mirada, no es la persona. No es que Shakespeare quería ser visto o escuchado, quería escribir, y lo que quería era que existiera esa obra, no él. Lo que pasa es que si él no existiera, no podría escribir, entonces necesita de su existencia de artista. Pero eso es diferente porque lo que yo veo que ocurre es que la gente en general transforma en interés de obra la vida cotidiana, con lo cual pasa a ser ficción la vida cotidiana. Bueno, ahí Porque abrimos otro justamente, campo de discusión enorme. no, sí, es terrible. Bueno, es que estando en cuarentena lo único que hago es pensar. Estoy leyendo y escribiendo, así que imagínate. Vivo a pensar que estoy escribiendo un libro ahora, Mira, el segundo libro. mira. Sí, que también tiene un poco que ver con esto. No tiene exactamente que ver, pero es un tema que me apasiona. Es poner en duda si es necesario realmente que se enseñe música en las escuelas. Estoy haciendo un Ajá. cuestionario a mucha gente que si querés te lo mando para que lo llenes, porque estoy haciendo estadística. Y bueno, tiene que ver también con el pensamiento libertario, digamos, ¿no? Que la música es justamente algo que interpela la realidad, o sea, la música está viva, por eso aparece el rock en la época industrial, por eso existen los cantos de trabajo, el canto de pesca, o por eso la voz lírica existe para salones enormes, digo, hay miles o por eso el atonalismo aparece cuando se pone en duda y en jaque la sociedad entre guerras. O sea, Entonces estás todos. vinculando la historia de la música y el despliegue, el Yo desarrollo. digo que la música responde a realidades, Ajá. que no nace de un repollo y que va evolucionando y variando, por eso existe el rap. Y por eso habla de lo que habla la cumbia. Y por eso en algún momento se rompió con la escala. Digo, todo tiene un motivo que tiene que ver con el entorno social al que está respondiendo eso, ¿no? Ujú. Entonces digo, si la música es algo tan vivo y que interpela y que reacciona, ¿por qué se enseña de una manera mausoleo y congelada y marmórea una materia que es totalmente viva? Porque cuando alguien enseña geografía y hubo derretimiento de los polos, la forma de Se enseñanza de incluye. geografía cambia. Y claro, cambia, como cambia la medicina, como cambia la educación sexual, como no es lo mismo que exista la penicilina o no. Digo, el mundo va cambiando, hay agujeros negros, llegan a otro lugar y encuentran agua. Digo, entonces ya la astrofísica es otra cosa, la física es otra cosa, el psicoanálisis es otra cosa. Y la música no. La música se enseña como si no se moviera, y siempre con la escala, como si la escala fuera la Biblia, La además. referencia, sí, última. No, eso es una referencia ideológica de la escala. Es como que yo te diga, bueno, solamente vas a hablar en latín. ¿Me entiendes? O te voy a enseñar a hablar, yo siempre jodo con eso, que digo, si yo te enseño a hablar en rima, hay cosas que vos nunca te vas a imaginar, ni vas a decir, ni vas a pensar. Bueno, si yo te enseño solamente con la escala, hay cosas que vos nunca vas a pensar ni imaginar. Ujú. Entonces, el libro habla de eso, digamos, de cómo se fue. Nada, y estoy pensando seriamente que no tendría que existir la música en las escuelas. La música existe fuera de las escuelas, no tiene que estar en la escuela. Y que el Ajá. entorno la desautoriza, porque como es obligatorio, y se llama materia, ¿viste? La materia música, que es totalmente inmaterial la música, además. Pero como es obligatorio, y no tiene sentido, porque vos haces música, escuchás música, todo afuera. La gente habla de música, no habla de astrofísica, pero habla de música, escucha música, comparte música. Sí, es parte de la vida, digamos. Sí, Está no, no muy habla de ligada. escultura, no habla de pintura, en general digo, ¿no? Pero escucha Mm. música. Entonces la vivencia que tiene con la música es tan diferente a lo que propone una institución,
donde te obliga a estudiar cosas que no tienen ningún sentido para lo que vos escuchás de música, te genera la alienación kafkiana que yo tengo que obedecer, que es lo que es la enseñanza, ¿no? Entonces yo tengo que aprender aquello que no sé para qué sirve. Que es lo que ¿Y estás proponiendo alguna alternativa de, no sé si aprendizaje o de incorporación de la música, digamos, ¿andás por ahí? Sí, no sé si todavía me estoy proponiendo porque todavía estoy pensando el problema, pero sí sé que como yo doy clases no es así, y sé que se podría perfectamente, justamente por ejemplo cuando yo trabajo mucho en el norte, ¿no? Y con una escuela de arte de niñas en Jujuy, en La Quebrada, hicimos un concierto con pupitres y piedras, y una niña divina, Lila, que la voy a llamar, que tiene 9 años, creo, dirigió una obra, una para voces, con palabras y ruidos, con piedras que había ahí y con los pupitres, porque como es muy seco, hacen mucho ruido, y nadie les pone, obviamente, ¿cómo se llama? W40, porque si no se nos arruinaba el concierto. Claro. Pero digo, entonces sí, pues, por supuesto que es posible enseñar de otra manera la música. Así que sí, no es que hago una propuesta, sino que lo hago diferente. Pero sí me Claro, parece ya lo que... hacés, lo ejecutás vos ya, o sea que lo pensás a Sí, partir de hecho de tu ejecución del enseñar música. sí, yo enseño composición de otra manera, Claro, sí. Sí, claro. lo que sí me parece es que, por eso insisto, en que esto trasciende el tema de la música y tiene que ver con lo que es la academia, que es acatar, ¿no? Estoy hablando de la institución, ¿no? Que te institucionaliza, te domestica, ¿no? Por esa palabra horrible alumno, que yo siempre digo que quiere decir sin luz. Es curioso, ¿no? Que alguien te va a poner luz, ¿No venís oscuro. iluminado? Claro, alumno sin luz. No, precioso, precioso. Toda la terminología de las escuelas es espantosa. El docente te dosiliza, la academia cata, el alumno no tiene luz. Una porquería. Entonces, en principio, para mí el problema es mucho más grave y estructural, pero no creo que la gente salga geógrafa porque hizo geografía en la escuela. A no ser que haya sido una escuela de muy buen nivel académico. Pero lo Sí, curioso de la música es que no es privativo de una escuela, sino es todo lo contrario. Entonces, ahí se produce una dicotomía, una alienación extraña. Eso sí, creo. un Sí. vínculo raro entre esas dos cosas. No, pienso que bueno, con el sacudón que nos pega la pandemia, que digo que sacude como hasta las bases bien profundas, está bueno, digamos, tal vez no sea un mal momento para al menos proponer como nuevas formas, porque de hecho las formas seguramente de acá en más cambien, muchas formas desde la enseñanza, no sé, de la escuela, de las niñas, inclusive, y las formas de laburar y qué sé yo, que empezar a pensar sobre esas cosas medio estructurales, acatadas por default, porque las venimos arrastrando, es un buen momento para eso, con todo el riesgo que implica y con la incertidumbre de quién sabe para dónde estaremos yendo, qué sé yo, ¿no? Sí, yo creo que igual va a haber una cierta, y eso que tenemos un presidente que toca la guitarra, no nos asegura nada tampoco eso, ¿no? Pero porque no sé cómo toca la guitarra. Pero digo, evidentemente tiene una sensibilidad hacia la música, a lo mejor es un conservador total con la música, no sé, habría que sentarse a charlar un poco primero. Pero concretamente está cerca de eso, de la música, ¿no? Pero nadie se plantea mucho el tema. Y yo creo que porque es mucho más profundo de lo que parece. O Sí, sea, ser progresista es fácil. hacer Ahora, cambiar progresismo las cosas y hacerlo es es, muy difícil, porque el sí, propio progresista tiene problemas, o la propia progresista. Hay mucha contradicción. Estamos hablando de, recién ahora, ¿entendés? De que está mal golpear a una mujer, o estamos hablando del aborto, o estamos hablando del matrimonio igualitario. Todo lo anterior a eso, y todo lo alrededor de eso, son mecanismos disciplinarios de la sociedad, no son formativos. Entonces, todavía se cantan himnos en la escuela y marchas y las niñas no tienen ni idea de qué están cantando, no tienen ni idea. O sea, se usa la música para acatar y encima para alabar algo que no se sabe qué es. Es un nivel de alienación enorme. Porque tampoco es que se estudia profundamente la historia y no sé si yo le cantaría al Sargento Cabral, que parece que no existió además. Entonces todo es como una especie de delirio. Y si no existió el Sargento Cabral y están todos los niños cantando Cabral, soldado heroico, es una locura, es kafkiano. construir sobre el aire. Es que se construye sobre mitos.
Pero sí, para es mí la parte de... educación es eso, la educación es enseñar a obedecer, no es enseñar a aprender. Es enseñar a obedecer y que me lo discuta quien quiera. Puede haber maestras progresistas como puede haber policías un poco más humanitarios, pero la institución es eso, es un lugar de acatamiento. ¿Por qué la gente estudia cosas que no sabe para qué? Entonces, para mí se usan las herramientas para enseñar a obedecer. Da lo mismo que te enseñen geografía, matemática, física o un poema de memoria. No es que la gente se vuelve literata. Obedece. Tenés que estudiar el poema de memoria. Con suerte habrá almas que se desplieguen un poco de... Siempre, Sí, siempre, siempre, digamos, esto es siempre. así, o sea, sucede también, pero digo, como medio también esquivando o encontrando el huequito por donde Y no respirar. mirando el monstruo a los ojos, ¿entendés? Porque produce muchas susceptibilidades. O sea, yo soy docente y estoy en contra de la docencia. Sí, te iba a ¿De dónde preguntar, viene docencia? De docilizar, lo hacemos dócil. ¿Entendés? No sé, hay que buscar las etimologías, pero geográficamente y arquitectónicamente las escuelas, los manicomios y las cárceles se construyeron en la misma época con la misma arquitectura, ya que empezamos mal. ujú, La base occidental, por lo menos, es pésima, como empezó. mirá que te perdí acá. Sí, pensás que una de las preguntas que medio me armo como un kit de preguntas, te iba a preguntar en qué andás, y como ya solo vino el panorama, y te escucho, y escucho, no sabía de tu gran digamos, estás pensando en la docencia, cómo las cosas entran en las niñas, la gente, la sociedad, digamos. No sabía que estabas tan vinculada. Sí conozco tu música, la he escuchado, justamente lo último que había visto vi algunas obras online y vi Otelo. De golpe dije, No, Carmen. no, Edipo. Edipo, perdón, Edipo, la del Cervantes, sí, la de Cristina Sí, Vanegas, Edipo. sí. Igual Em, las dos terminan como el culo, así que puede ser Otelo o Edipo. em, no, y por un lado, bueno, digo, contame un poco por qué, digamos, qué te interesa, digo, algo desplayaste ya, pero la docencia, digo, ¿por qué andas pensando en esto? Seguramente por tu experiencia, escucho que decís que sos docente y que te ocupa la cabeza, no solo la composición, ¿se entiende? Porque el Sí, libro sí, que vos sí. escribís, sí, está claro que el libro que vos escribiste es la relación entre el teatro y la música o algo así. Sí, sí, Eh, la música en el teatro y otros temas. sí, 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 como que ahí hablabas del tema del vínculo entre la música y el teatro y otros temas. En cambio, sí. te veo como con la cabeza y con el pensamiento ahora respecto a esto otro. ¿Y por qué Sí, andas hace por ahí? muchísimos, muchísimos años que estaba pensando en eso, pero evidentemente la cuarentena me está permitiendo pensar y escribir algo que no lo hubiera dicho a lo mejor en este momento. Yo doy clases en todos lados desde hace años, de años, de años, de años. Es parte de mi vida eso. No porque me alimente de eso, sino porque es como un juramento hipocrático. A mí me interesa la transmisión. Ahora, por ejemplo, con esta materia que me dieron en la UNA, amablemente, que se llama Teoría y Composición de la Voz Poética, me permitieron hacer, bueno, soy la titular, entonces me permitieron hacer todo el programa, lo que quiera, digamos, Mm, resolverme como quise. Y en teoría, como es presencial, teórico y práctico, en teoría no tengo obligación de ir, digo, de dar clases hasta que no se levante la cuarentena. Estoy contratada igual. Y yo desde el primer día, todas las semanas doy clases. Todas las semanas me levanto a la mañana y doy clases. Por dos motivos. Primero porque les hago levantar a los estudiantes que me parece que tienen un motivo para despertarse y que eso me parece que no es poco. Entonces, toda incomodidad y toda dificultad que significa reinventar una materia que de hecho ya la invento porque nunca la había dado, pero además reinventarla para hacerla virtual, algo que es totalmente práctico, ese esfuerzo es mucho menos importante que el entregar algo a esta gente que está esperando recibir algo, que está angustiada, que son jóvenes, que están emboladísimos todos, porque está todo el mundo embolado, ¿no? Y conocer y poder escuchar música, pensar, producir y leer libros y recomendarles películas
y entrar en la literatura y en la problemática del expresionismo alemán, lo que Pindonga sea que vayamos viendo, para mí es un acto, es un juramento hipocrático, ¿entendés? Para mí uno hace esas cosas porque quiere entregar algo, y yo sé que le hace bien, porque de hecho todos se levantan a la mañana con cara de dormidos, con los pelos parados, se ven y la yoguineta. las casas, me encanta, sí, con cara así, pero se levantan, de hecho, ahora propusimos una hora más tarde hacerlo, para que duerman más, pero están esperando ese día, están esperando el martes a la mañana. Entonces, yo no tengo ningún derecho a decir que esto no se puede hacer porque es difícil hacerlo online. Me la tengo que arreglar, porque una de las características, primero porque es así, porque lo tengo que hacer, porque se lo merecen, ¿no? Pero además, porque es un acto de resistencia. Yo no puedo entregar la imagen de que no se puede, no puedo entregar la imagen de impotencia ante el coronavirus, porque ya es un drama. Entonces lo que tengo que entregar es la vitalidad. Aprendamos cosas, discutamos cosas, produzcan cosas, no les pongo falta ni nada, ¿no? Ni siquiera sé cómo va a ser, ¿cómo se llama? El puntaje y notas que hay que poner, no tengo ni idea, ni creo que lo haga. Pero bueno, va a haber una promoción, en un momento tendré que calcularla. Pero digo, no ese es el punto es saber que una vez por semana tú tienes que pensar en algo, y que durante la semana estás pensando en leer Kafka, por ejemplo, La Metamorfosis, o ver la obra de Brandauer sobre Mefisto, qué sé yo, nada, que les doy cosas, y después las analizamos, y tienen que con una consonante hacer una obra. Bueno, todo eso sirve en la cabeza, sirve saber que existe esa posibilidad, y conocer cosas que si no, no las van a conocer. Entonces, la dificultad es una boludez hablar de eso. O sea, no tengo derecho, ¿qué voy a decir? No, está bien, sí, sigo cobrando, no, total, todavía es un delirio. Insisto, no es por el cobro, que obviamente es un docente, sino porque me parece fundamental transmitir eso. Entonces, sí, la docencia en mí es uno de mis amores. Sí, y se lee mucho también que te devuelve, así como, bueno, decís, che, yo tengo la obligación para que estos reciban algo, piensen algo y tengan algo que pensar, algo, cualquier cosa. Porque pensar durante la semana pareciera también que a vos te devuelve un aire que de otro modo no viene. O sea, digo, está bueno en el sentido de desarrollo personal, de última. No, por supuesto. Mejor hacerlo que no hacerlo, digo. Como Sí, para uno sí, y además también. hacerlo. Porque además uno de los marcos, que el otro día los del PIT, ¿viste? Del grupo de, ¿cómo se llama?, de profesores de teatro independiente, Sí, que son sí, sí, sí. enormes, me invitaron a una charla. Y yo decía eso, primero, porque me preguntaban cómo me arreglaba con el online y con la pandemia y la pindonga. Y primero decía eso, ¿no? Pero además, el artista vive del límite, o sea, vos producís porque existe un límite. El límite puede ser que decidís componer para dos instrumentos, o el límite puede ser mi talento, o el límite puede ser el tiempo, o el límite puede ser mi imposibilidad tecnológica porque no manda el micrófono. Sea lo que sea, siempre hay un límite. No es ilimitada la posibilidad de alguien. Entonces, yo siempre digo que una cosa es lo delimitado y otra cosa es la limitación. A mí me delimita esta situación online, me delimita, me cuido hasta acá. De acá para acá me tengo que mover, pero no me limita, ¿me entiendes? Clarísimo, clarísimo y súper súper refrescante establecer esa distinción, digamos, entre lo cual, igual estábamos lidiando con un enorme límite, aún sin cuarentena. Quiero decir, ahora hay, digamos, salvada la excepción, digamos, no la excepción, salvada la situación de que los que están en emergencia tienen un límite, emergencia, No. por eso Hablo digo, en términos personales. por eso, hablando en términos personales y asumiendo que uno está en esta situación bastante privilegiada, en donde tiene donde dormir y qué comer. Por eso digo, salvado toda esa parte que es gravísima, Es enorme. es enorme y aparte ha quedado flotando tan a la vista, estaba a la vista de todos modos, pero quiero decir, hoy son emergencias, incendios más grandes. Dicho esto, también uno antes también estaba al límite. Digo, vivíamos enloquecidos. Digo, parte de lo que sucedió fue que esto frenó la máquina, y no es que uno, o sea,
uno escucha a la gente, no, como con cierta nostalgia de la libertad, que suponía no estar en cuarentena. Y yo pregunto, ¿de veras andabas sintiéndote libre? Digamos, como Claro. realmente era así la sensación de libertad que decís hoy añorar, o es un poco más complejo cómo uno se pensaba antes y cómo uno se piensa ahora. Esto impone unas nuevas condiciones, un contrato de otra manera, pero condiciones teníamos antes enormes, enormes, inclusive las que nos imponía la velocidad a la que había que correr para llegar a cualquier lado y la sensación de que el tiempo no alcanzaba. Pero, En general, ahora, sí, yo parezco santiagueña, porque a mí siempre trabajé muchísimo, pero la siesta no me la sacaron nunca. Y mira de golpe había reuniones hasta de producción, bueno, de San Martín me decían, bueno, venís a las 2, digo, no, porque duermo siesta, y me cargaban. Pero para mí, a mí no me hacen correr. Yo duermo la siesta, me ponía pijama, cerró todo. Ahora no, menos. A la mañana voy y llevo chico en la terraza al solcito, digo, no, no me dejo correr, me parece horrible, pero porque nunca le confié mucho a la sociedad, no le tengo mucha confianza. Entonces, ¿no? bueno, Mi dormir abuela la siesta tenía era el una ejercicio cosa, de tu libertad, era claro, ejercitar tu libertad, dormir sí, la siesta sí, 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 en esa sociedad prepandemia en donde nadie la dormía. claro. Bueno, ahora, por ejemplo, que estoy en pandemia y que podría dormir la siesta, casi no la duermo porque me estoy leyendo, estoy escribiendo, quiero ponerme a componer otra vez. Digo, estoy pensando. Con respecto a esto que decís de la crisis, sí, es inevitable y es necesario también nombrar la cantidad de gente que sufre, y en el caso de la música, todos los músicos del país que trabajan en la calle o en los bares, también en teatro, pero sobre todo, por ejemplo, en Jujuy, todos los amigos que tengo, que son muchísimas personas, tocan en la calle o en los bares, y con sueldos que le ponen sobres y la gente pone. Grandes músicas estoy hablando, y músicos, ¿no? Esa gente está directamente que le llevan bolsones de comida a Sí, vecines. No, o sea, es imposible, o sea, la situación es dramática y no se dramática. está resolviendo del todo. Digo, hay movidas de Sí, está apoyo, pero es artistas tal, solidarios, toda la movida. Pero digo, son la de como botes Mosquito. en medio del mar, lo de Sí, Mosquito, sí, claro, sí. sí. Pero Mosquito digo, es es una realmente maravilla, es sí. una maravilla lo que están haciendo y con los nodos y los bolsos, pero quiero decir, son todas chorritos de agua ante un incendio muchísimo mayor, son paliativos que Claro, no alcanzan. Pero perdón, volviendo un poquito a esto del tiempo, porque una de las cosas que cambió, y que de esto era un poco también lo que se me ocurría, que tal vez era interesante que hablemos, también no sé por qué lo asocié con algo, yo escuché, no me acuerdo ahora el nombre de la pieza que escuché tuya en, eh, perdón, lo estoy no serán buscando, las centésimas del alma, Centésimas del alma, sí, porque sí, elegiste tiempo. Hay dos cosas que tienen el tiempo como tema. Uno se llama gota y que dura 30 segundos, que es lo que cae una gota por la espalda cuando tarda en caer. ajá. Eh, Y la otra son las centésimas, que dura 38 minutos una sola canción, digamos, una sola obra. Son como dos Sí, extremos. Sí, ok. Bueno, vos tenés un vínculo bastante fuerte y evidente con el tiempo y con el lenguaje, se escucha mucho eso. En lo que decís ya, del hecho de cuestionar, cuestionar no, o detenerte en cómo está formada la palabra, qué significa la palabra alumno, ya se escucha, bueno, entonces está poniendo el oído ahí. claro. Y también el vínculo, y lo del tiempo, que las centésimas un poco me llevaban ahí, porque, con esto de, retomando lo que decía anteriormente, vivíamos apurados y hoy la administración del tiempo en cuarentena es diferente. Va, a ver, es muy interesante porque en realidad lo que pasó, me parece, es que había gente que, digamos, todos quedamos en esta foto, cada cual en su circunstancia medio congelado. Hay gente que tenía laburo y que ahora tiene aún más y no tiene un segundo para respirar, pero hay mucha gente, sobre todo el rubro artístico en el que nosotras nos movemos, que nos quedamos de golpe con todo el tiempo del mundo. Entonces la administración, uy, me parece que te perdí. ¿Me Mm, perdiste? Aquí estoy. sí, de golpe te habías congelado. ¿Estoy? ¿Vos me escuchaste? Sí, sí, ahora sí. ¿Me Sí, te escuchaste? escucho perfecto. Ok. Sí, si querés Me- cada tanto me muevo para que veas que estoy viva. sí, para sentir que te interesa lo que digo. Ah, yo voy a hacer Claro, así vos, cada vos tanto. hacés así, me dejás tranquila y ya. Claro, mira.
No, lo que digo es cómo administras, porque digo, esto cambió. Bueno, vos entiendo que antes dormías la siesta y ahora no. Eso está bueno, porque ahora hay mucha gente que sí duerme la siesta, que antes no podía. Y a Entonces, veces me tiro, pero me tiro, no sé, media hora o 20 minutos, cierro los ojos y relajé. Pero antes podía llegar a dormir media hora, una hora fácil si tenía ganas. O sea, era muy difícil que no durmiera la siesta. mm, Ahora no sé por qué no. Tal vez porque me canso menos, pero tampoco, porque yo me levanto temprano. Me levanto con muchas ganas siempre. ah, sí. Sí, me levanto con muchas ganas. Lo que más me gusta es levantarme e irme al sol a hacer chikún, antes de hacer cualquier cosa. Y cuando no, voy a hacer compras con la bicicleta, porque yo no tengo auto, me manejo en bicicleta. Y lo bueno es que siempre violo la cuarentena, digamos, porque hago más cuadras en Que las bicicleta de las 5 permitidas. necesarias. Sí, no, puedo hacer las 5, pero vuelta del perro, o sea, las puedo hacer 10 veces a las 5 permitidas. Me da lo mismo. Otro limitación que la dibujas así, otro uso de esa limitación. Das tantas, siempre en el margen de las 5 cuadras, pero 15.000 vueltas. Sí, 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 pero a veces hago 5 cuadras para allá, 5 para allá. Bueno, si hablamos geométricamente debo violar un poco la cuarentena, pero siempre estoy dentro del círculo de las 5. O sea, si pusiera como eje mi casa, ¿entendés? El perímetro que estoy manejando está bien, estoy dentro del circuito legal. Pero sobre todo horarios que casi no hay gente, a la mañana voy a comprar y sí, doy la vuelta, miro un poco el aire. Yo tengo sol acá, digo, tengo una casa, que si bien es muy modesta, tengo una parra, tengo un limonero, no sé. Entonces Sí. tengo lugar de descanso. Y en Ah, general nunca me gustó salir mucho. Antes de la pandemia tampoco. Como varias amigas que dicen que siempre es ir a lo de Carmen. Entonces acá se hacían o se hacen, bueno, se volverán a hacer. Digo, comidas y gente que viene y cocino para mucha gente. Y me gusta eso. claro, Pero eso es lo que salir, sí se pues, la supone. verdad, yo creo que no voy al cine desde hace 3 años, 4 o 5. 5 de ser. No voy al cine, por ejemplo. No, no me interesa mucho a mí. Por eso me quiero ir a vivir a Jujuy, porque en realidad cuando me dicen, no, todo lo que es en la ciudad, que te digo, a mí la verdad, no hay nada que me interese mucho en la ciudad. Me interesan amistades, pero mucho más no me interesa. No, hay que ver, viste el festival de cine, hay que ver a los iraníes, hay que ver a los japoneses en cola para ver 10.000. Yo pienso que no tengo tantas cosas que ver, la verdad. Puede ser que esté perdiéndome cosas increíbles, pero esa también me parece que es una especie de justamente de agujero existencial donde siempre hay que llenar, nunca es suficiente, nunca sabés lo suficiente, nunca estás informada lo suficiente, tenés Bueno, que saber quién es Kundera, qué sé yo, no sé. Digo, sé muchas cosas, leo muchas cosas, me gusta la pintura, me gusta la música, me gusta la literatura, pero soy adicta. Pero no necesito mucho, ¿entendés? De estímulos, pero vivo sola. bueno, está bien. Lo que también se escucha es lo que encontrás son los límites propios, porque digo, entender hasta dónde te es resonante a vos y punto, hasta acá llego con profundidad en aquello que te interese. Quiero decir, nadie te pone un límite en cuánto de a todo eso te puede interesar. Lo pensaba también un poco, vos dijiste lo de Jujuy y demás. Tal vez digo, esta reconfiguración social, que ojalá se dé algo más federal, ojalá sea mínimamente construible, algo, digo, Pero lo de también lo pienso federal como la única, es a un ver, tema lo de federal, por eso te decía el progresismo. sí, Paca Paca, que se pasa por todo el país, hablan en porteño y está disfrazadito de originario. ¿Entendés lo que digo? Y hablan sí, sí, porteño. como por Todos hablan cambiar en de raíces, porteño. Yo sí soy santiagueña, catamarqueña, jujeña, tucumana y escucho un indiecito, porque digamos indiecito porque decir originario cuando hablan todos en porteño es una hipocresía, ¿no? Entonces, me parece absurdo. Y entonces me parece que el federalismo es relativo. Yo me acuerdo una vez, era en Jujuy, no me acuerdo, sí, creo que era en Jujuy, que es mi segundo hogar, que estábamos mirando, no me acuerdo qué, y en la radio dicen que había, suponete como si te dijera, en Cabildo, pero era una cosa así, en Cabildo y 24 de septiembre había reventado un colectivo con una moto o algo así. Sí, y entonces me mira la persona que estaba al lado mío, que yo estaba comprando café, y me dice, ¿queda lejos? ¿Queda lejos? Dice, de Arragueira. Pues dice, ¿queda lejos de Arragueira?
¿qué le importa? ¿Entendés por qué tiene que escuchar él porque vos no sabés qué pasa en Jujuy? Entonces, es así. Acá, bueno, no sé, yo viajo mucho y justamente doy clases y estoy muy relacionada con mucha gente de muchos lados del país, pero no es cierto que es federal. No, no es cierto que lo digo como una posible, digamos, de golpe, digo, yo misma tuve como el deseo de termina esto y me voy de Buenos Aires, pero eso un poco cambiando todo el paradigma en el que uno ha vivido, la idea de carrera, la idea de desarrollo personal, obviamente digo, como hay una serie de cosas que están implicadas en eso, por lo menos en la cuestión que uno se plantea a cierta altura de la vida. Pero me parece también que tal vez, ojalá, y lo dudo porque soy bastante escéptica, pero pueda ser una especie de suerte de oportunidad para ir rompiendo, no que la vayamos a ver solucionada, ni tampoco creo que a ver que ver si la Argentina tiene solución, el mundo, o sea, hoy es el mundo, ni siquiera digo, es como, está todo tan cuestionado. No, y dentro de todo acá estamos bastante tranquilos. Digo, sí. Si yo estuviera en Brasil ahora con el enfermo mental o con Trump, digo, realmente tenés miedo porque está llevando el timón un loco. Un loco, un loco. No es joda, no es joda, esas son cosas graves. No, a mí me parece igual esta, digamos, decisión de lo social que estamos hablando, de querer irse, yo la tengo hace mucho, yo me pasé 2 meses y medio, creo, en Jujuy ahora en el verano, y no extrañé nada, y siempre voy a pasar mi cumpleaños ahí. Por ejemplo, ¿en qué parte de Jujuy, perdón? En La Quebrada, en Tilcara. Ah, en Tilcara. O también voy a San Salvador, depende de lo que haga. Uh-huh. Pero bueno, siempre me busco trabajos para quedarme ahí más. Porque no extraño. Qué bueno que los encontrás, qué bueno que encontrás ese hueco para donde meterte laboralmente también, digo, eso está buenísimo. Sí, en algunos pierdo plata y me encanta, pero sí, no importa, igual abro la ventana y veo el cerro y ya está. No tengo. Ahora ya llevé a mi hija y también se enamoró, porque ya pasé ya los cumpleaños ahí, me voy para pasar el cumpleaños ahí con amigas de ahí, hacemos chacareras, y ella se fue también y festejó su cumpleaños ahí ahora porque le gustó. Mirá. O sea que la estoy tentando. Pero nada, es como, tiene sus pros y sus contras como todo, ¿no? Pero sí, la ciudad es medio un blef. Porque yo digo, ¿qué es la información? ¿Entendés? Si yo no sé la diferencia entre un cerro y una meseta, ¿no? Y no entiendo la diferencia de quién es la persona, o sea, cómo habla un catamarqueño y un santiagueño, y no sé lo que es un chipá o un chipa, o si no sé, entendés que es un tamal, también me falta información. Entonces, cuando la información es unilateral, a mí me hace ruido. ¿Entendés? Es así. Entonces, lo que tienen, para mí, las grandes cosmopolitismos como estos, que en el fondo es un pueblo también esto, pero supongamos que fuera una ciudad muy cosmopolita, es que se cree que el parámetro de información y el parámetro de lo necesario es lo que se maneja ahí. Lo que se necesita saber y lo que el parámetro general, por otra parte, que el parámetro universal. Se traslada a otro lado, como si fuera necesario, ¿entendés? Y hay cosas que no son necesarias. Digo, yo tengo amigos muy, muy cultos y muy formados en todos lados. Y en Jujuy también, ¿entendés? Que hay geólogos, hay antropólogos. No es que estoy hablando solamente de que me voy a poner a carpir la tierra, que me encantaría además hacerlo, me encantaría. Pero quiero decir, puedo seguir con musicólogos, ¿entendés? Puedo seguir trabajando de manera mucho más tranquila. Y en un lugar más hóspito y hospitalario, ¿entendés? Que esto, que me resulta un poco agresivo. Y eso me pasa, pero no es en desmedro de la ciudad, es un tema totalmente personal. Me ocurre a mí. No digo que está mal. Sí, igual la percepción de que la ciudad está completamente sobrepasada en oferta, digamos, en oferta cultural ni hablar, digamos, pero digo, está superpoblada en todo sentido, no cabemos. Eso me parece que nos atraviesa un poco a todos, o no lo sé, tal vez es una sí, a mí yo no necesito buscarme acá, prefiero retirarme, puedo seguir trabajando igual en lo que trabaje, puedo seguir pensando. Está buenísimo, bueno, ves, ahí, digo, qué bueno que cultivás que se abran esos espacios. Claro, por eso, ahora con lo de la UNA,
Voy a tener que, sí, evidentemente, pasó un aguilucho, qué increíble, enorme. Y voy a tener que estar acá una vez por semana. Entonces yo digo, bueno, voy a ver cómo hago cuando termine esto. Capaz que junto 2 días, 3, todo, y después me voy. Voy a ver cómo lo hago. No sé, es muy difícil igual, no es a largo plazo. Sí, 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 son cosas a mediano y largo plazo. Che, Carmen, bueno, y por último te quería preguntar, una cosa que yo me pregunto porque me parece que está bueno. ¿Qué cosas buenas te están pasando, si es que alguna, durante esta cuarentena? O sea, ¿descubriste alguna parte que no conocías de vos? O digo, ¿se armó el ritmo de algo que no sonaba antes? En el sentido nutritivo del término, como algo que te haga bien. Sí, sí, sí. No estaba pensando en lo que hablábamos recién, que por ejemplo, lo que sí produce aislamiento e impotencia son las cosas muy graves. Por ejemplo, a mí, en la política, en este momento, bueno, de siempre, pero digo, de Israel con Palestina me angustia. Me angustia, por ejemplo, que no se pueda parar, o sea, que uno esté encerrado, ¿entendés? Y estos decidan anexar más territorios. Esas cosas, o sea, las injusticias más grandes del mundo me angustian, encerrada más que no, porque es una situación como de represión enorme mundial, ¿entendés? Y de no poder salir el 8M, o no poder salir, si se va a discutir la ley del aborto. Todo eso me produce un cierto encierro. Eso, digamos, sería lo más... Y por el otro lado, la angustia de la cantidad de gente que está muy mal con esto. Todo eso me incide en el humor. En el humor, claro, sí, en el ánimo. Sí, en el alma te incide, ¿no? Pero lo que encontré de positivo, que no, sí ya lo conocía, lo que pasa es que siento que me dejan más tranquila en este momento, me molestan menos. Lo positivo es que hace mucho que no tomo un subte ni voy al centro, cosa que siempre me desagradó. Igual vivo en Paternal, no es que vivo en el campo, Claro. pero nada, es ir al centro no me gusta. Entonces, lo que veo de positivo es que tengo más tiempo para pensar y para hacer. Por ejemplo, si estoy leyendo algo y eso me lleva a otra cosa, me pasó con Chekhov y con Gogol. Bueno, no importa por qué. No me acuerdo cómo llego a eso, pero llegué, porque vengo leyendo así. Entonces fui a buscar el libro, ¿entendés? Y entonces una amiga tenía un análisis de un libro de Wakefield, de Hawthorne, precioso, el cuento ese que yo lo amo, y encontró el análisis ordenando la biblioteca, entonces le sacó foto y me lo mandó hoy. Entonces ese tiempo que se toma la otra persona, o por ejemplo, ordenamos, acá hay como 6 bibliotecas, pero 2 las ordenamos por orden alfabético con mi hija. Entonces encontramos libros que no, que ahí se entiende y decir, ah, mirá esto. Entonces, el encuentro con la casa, por ejemplo, el recorrer la casa de otra manera, porque no es un lugar de transición. Viste que hay lugares que son de circulación, un pasillo, Sí. o, ¿no? Un Sí. hall. Y de golpe no son lugares de circulación, porque como estás todo el tiempo circulando, es el lugar donde estás, entonces decidís correr esto, ponerle un silloncito ahí. Esa parte a mí de convivencia con la casa me hizo bien, ¿no? De tener que ir a trabajar y volver y dormir y no mirar que, no sé, limpiamos todos los vidrios, son esos delirios francés, y hay muchos vidrios acá. Solo cuando hay pandemia, solo cuando hay pandemia. No, claro, bueno, es lo que digo en el blog, es en los carteles, los famosos carteles que pongo en Instagram. Sí. Entre las recomendaciones es, si vos ves una manchita en un azulejo blanco, no la limpies porque vas a tener que limpiar 785 alrededor, porque se van a estar. Es mejor no limpiarlo a eso. Pero lo limpié, lo terrible es que lo limpié, fue terrible. Y me tuve que subir un coso y pasar así el coso. Tuviste que hacerte cargo de lo que habías empezado, digamos. No, me encanta, pero me divierte. A mí siempre me gustó limpiar, porque yo pienso cuando limpio. O sea, me cuesta, siempre tengo como que hacer algo tangencial, ¿entendés? Mientras limpio. Pero es un gran catalizador, primero de neurosis, y segundo es una gran actividad, es muy concreta, es muy precisa, donde uno, bueno, a mí también un poco me pasa, bueno, vas como elaborando no sé qué, o Sí, pensamientos o lo que fuera. son pensamientos tangenciales que son los mejores. Viste que cuando no pensás te acordás de algo que no te acordabas. Pero si querés acordarte es medio difícil, porque la cabeza es tangencial, cómo hace sinapsis. Sí, Entonces, sí, se puso se pone como uno muy observador de los movimientos de la cabeza y de los pensamientos y hacia dónde van y demás. no, y lo otro positivo que encuentro es que hay gente con la que tengo charlas a la noche,
que decimos vinito, vinito puchito, y entonces a la noche, sí, a la noche después de comer o antes en general, es una charla de 1 hora o algo así, muy tranquila la charla, y se hablan cosas que si no, no hablarías y no te verías ni te llamarías. O sea, hay gente que veo más ahora que cuando no estaba la cuarentena. Me Sí, comunico más con cierta gente que antes. sí. Bueno, eso me gusta a mí. Igual tiene que terminar esto, no soy pro cuarentena. No, no, nadie está enamorado de la No, no soy pro cuarentena. pandemia, pro No, cuarentena sí no, no, soy. tiene que terminar, está clarísimo, digamos, pero no, no, no es nada. Solo que es una situación tan tremendamente excepcional, más allá de lo inesperada, que de verdad te agarró como, de golpe había una situación con la que había que lidiar y hay muchas cosas o algunas, que resultan una sorpresa. Son Es rarísimo. inesperadas, No, es inesperadas. rarísimo. Todo es raro. Sí, Todo sí, es raro, todo es sorprendente y para mí sí va a cambiar post pandemia, va a cambiar muchas cosas. No creo que el mundo mejore, pero justamente hablando del arte, yo creo que hay una cantidad de cambios que va a haber en la cabeza, en la literatura, en el arte en general, en la temática, en las estéticas, porque es inútil, digo, es así. Es antes y después, como fue antes y después de la fiebre amarilla, o es antes y después de la peste negra, o es antes y después de la Primera Guerra Mundial. Digo, son como situaciones determinantes, y por eso insisto en que la música interpela, entonces no se puede enseñar igual. Termina la pandemia y te dicen, bueno, vamos a aprender la escala. Yo me suicido. mm, No hay lo mismo, ya. no. No, no, Bueno. bueno, sí, veremos qué forma se le puede ir dando y todo, re despacito, porque va entre en los escombros vamos a estar. Sí, vamos a estar entre los escombros. Me acordé de los escombros, si no te jodo más. Hay una obra maravillosa de Kurt Schwitters, que es alemán, de la época justamente de entreguerras, que debe ser del 22, ¿no? 22, 23 la obra. Y Schwitters tiene dos cosas maravillosas. Una hacía collage con cosas que encontraba en la calle. E hizo la U-Sonaten, que yo siempre se la paso a los alumnos, que son con fonemas, toda una sonata hablada, que son fonemas de unos papeles que encontró rotos, que eran las siglas de un banco fundamental de Alemania, que antes es Deutsche Bank, no sé qué, bueno, era como eso, el banco. Y claro, posguerra, entre guerras. Entonces encontraba cosas rotas, y con eso hizo una obra musical, con escombros, y con eso hizo obras plásticas. Y él decía, yo trabajo con los escombros. Y Bueno, yo era creo mirar que eso va a pasar. su limitación a dónde lo llevaba. Bueno, ni hablar de los lenguajes que se desarrollaron posguerra, digamos, todo, en el cine, en los movimientos en el cine, Sí, el sí, sí, el neorrealismo, expresionismo, todo. digo, Sí, todo eso que surge de la destrucción, y andás a ver qué forma le damos. Bueno, es importante entonces conservarnos vivos. sí, tenemos que estar vivos y tenemos que ¿Sabes estar qué? Es importante. vivaces, además de vivos. Sí, 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 y se escucha, la verdad que te agradezco un montón este encuentro, porque también es una de las cosas que si no sucedía una pandemia, tenía que pasar una pandemia para que se dé, Sí, ¿no? igual Como somos medio perras, porque echarle, ¿no? La responsabilidad de una pandemia medio mundial para perra. poder vernos es un poco perra lo que decís. Sí, Pero está bien. no, bueno, pero entonces uno puede recalcular un poco. Ahora cuando Sí, sí, terminemos la entrevista, quédate 2 minutos que te voy para no hacerla tan larga ni tan personal, te voy a recordar un momento que pasamos juntas que vale la pena, pero lo la dejamos gente va a para... querer saber qué Sí, no, no, decís. no. Cualquier cosa inventamos ahora. Bueno, Carmen, te agradezco un montón y nada, cuando se vaya a subir, si estás de acuerdo y demás, te aviso y ahí estaremos, que nos vea el que quiera. Claro, por supuesto. Para mí Es fue un placer así. enorme charlar con vos. Es un placer enorme y nada, estamos en contacto y sigamos, cortamos y te sigo, Sí, ¿eh? pero te saludo porque así, Saludamos a igual, todos, a todos. Ahí a está. todos.